pero no la dirección. Y acá vamos a demostrar algo, que cualquier partícula que sigue una trayectoria curva está acelerando, independientemente si la rapidez es una constante. Vamos a ver que esto siempre va a pasar. Si una partícula está acelerando, entonces esto va a pasar. Por ejemplo, nosotros podemos imaginarnos una situación. Cuando nosotros vamos en un automóvil, cuando el conductor acelera, entonces nosotros como que tendemos a irnos hacia atrás, ¿verdad? Y cuando el conductor frena, nosotros tendemos a irnos hacia adelante. Entonces, lo que está haciendo el conductor, ¿verdad? Es que está cambiando la velocidad del automóvil. Y si hay un cambio en la velocidad, tenemos una aceleración. Entonces, cuando hay una aceleración, uno tiende a moverse, porque si un auto está viajando con rapidez constante, nosotros no vamos a sentir, independientemente de la velocidad a la que vaya el auto, nosotros no vamos a sentir ningún tipo de cambio. Ahora, por ejemplo, si un auto está bajo una trayectoria curva, si un auto está bajo una trayectoria curva, y es lo que vamos a ver por acá. Creo que hay un dibujo. Vamos a ver si hay un dibujo por acá. Por ejemplo, si un automóvil está describiendo esta trayectoria, nosotros siempre vamos a sentir como que los estamos moviendo hacia el lado contrario. Si un automóvil está siguiendo esta trayectoria, independientemente de si la rapidez es constante, nosotros vamos a sentir que nosotros los movemos hacia el otro lado. Y si nosotros sentimos algún tipo de fuerza que nos mueve, es debido a una aceleración. Entonces, por lo tanto, sí está acelerando ese automóvil. Ahora, por ejemplo, si un automóvil está en una trayectoria curva y el auto acelera en esa trayectoria, nosotros vamos a sentir que nosotros nos movemos, pero en esta dirección en el auto. Y por ejemplo, si un auto está describiendo una trayectoria curva y el auto va frenando, entonces nosotros vamos a sentir que nos movemos en esta dirección, y nosotros podemos sentir ese comportamiento cuando estamos viajando en un automóvil. Bueno, entonces continuando con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Yo tengo entonces ya definido cuál va a ser mi aceleración instantánea, ¿verdad? Y cualquier partícula que siga una trayectoria curva está acelerando. Ya vamos a ver que en algunos casos, ¿por qué es que está acelerando una partícula cuando describe una trayectoria curva? Igualmente, cuando lo hacemos entonces, igualmente como lo hacemos con la velocidad, igual podemos descomponer la aceleración en X, en Y y en Z, como la aceleración en X, la derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo, la aceleración en Y, la derivada de la velocidad en Y con respecto al tiempo, y la aceleración en Z como la derivada de Z con respecto al tiempo. Y en general yo podría escribir mi vector aceleración de esta forma, ¿verdad? Que esta sería la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Igual, como lo teníamos anteriormente, yo también puedo escribir mi vector aceleración como la segunda derivada de X con respecto al tiempo, la segunda derivada de Y con respecto al tiempo y la segunda derivada de Z con respecto al tiempo. Entonces, para finalizar, vamos a ver las componentes perpendicular y paralela a la aceleración. Vamos a ver esto y vamos a ver si resolvemos unos ejercicios.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo la trayectoria de una partícula descrita de esta forma y tengo que la velocidad es tangente a esta trayectoria y tengo mi vector aceleración en este sentido, yo puedo descomponer este vector aceleración con una componente que sea paralela a la trayectoria y una componente que sea perpendicular a la trayectoria. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, qué cambios a mí me hace la componente paralela y qué cambios a mí me hace la componente perpendicular. Para esto, por ejemplo, si yo tengo una partícula que tiene una aceleración de esta forma y tiene una velocidad 1, perdón, que tiene una velocidad 1 y luego tiene un cambio en la velocidad debido a esta aceleración, entonces yo voy a tener que la velocidad 2 va a ser igual a velocidad 1 más delta v, ¿verdad? Que la velocidad 2 sería la velocidad 1, perdón, la velocidad 2 sería la velocidad 1 más un cambio en la velocidad 2. Pero si se fijan, en este punto solo cambia la magnitud de la velocidad. Fijan, la magnitud de la velocidad, tanto v1 como v2 tienen exactamente la misma dirección, pero este vector de acá tiene una mayor magnitud que este vector de acá. Entonces, en este caso, la aceleración, que es paralela a la velocidad, únicamente me cambia la magnitud de los vectores velocidad. Pero ¿qué pasa entonces si la aceleración es perpendicular a la velocidad? Entonces, si es perpendicular, yo tengo una velocidad 1 acá, luego yo tengo un diferencial de v acá, debido a que la dirección de la aceleración es en este sentido, y dv, y la aceleración tiene la misma dirección que del delta v. Entonces, si esta aceleración es perpendicular a v1, entonces lo que yo voy a obtener va a ser un cambio en la dirección. Acá dice, solo cambia la dirección de la velocidad de la partícula. La partícula sigue una trayectoria curva con rapidez constante, ¿verdad? Entonces, en este caso, si la aceleración es perpendicular, lo que va a hacer que a mí me va a generar un cambio en la dirección de la partícula. Entonces, la aceleración que es paralela a la trayectoria me genera a mí un cambio en la magnitud de la velocidad de la partícula, y la aceleración que es perpendicular me genera a mí un cambio de la dirección de la partícula. Bueno, entonces, dicho esto, y esto ya se los había mostrado, ¿verdad? Donde acá tengo la dirección de la aceleración, dependiendo si estoy bajo una rapidez constante, o si está acelerando, o si está frenando. Y acá pueden ver cómo cambia la dirección de la aceleración dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Entonces, dicho esto, voy a proceder a realizar un ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario hasta el momento? No, Bueno, entonces aquí vamos a pues, despejar algunas dudas que tengamos con respecto a esto, resolviendo ejercicio. Vamos a Sí, resolver eso le iba a preguntar si iba a resolver algún ejercicio. Sí, ahorita. Por acá tengo el ejercicio 3.3,
que dice así: un diseñador de páginas web crea una animación en la que un punto en una pantalla de computadora tiene una posición R. Después vamos a leer R. Determine la magnitud y dirección de la velocidad media del punto entre t igual a 0 y t igual a 2. B. Calcule la magnitud y dirección de la velocidad instantánea en t igual a 0, t igual a 1 y t igual a 2. Dibuje la trayectoria del punto de t igual a 0 a t igual a 2 segundos y muestre las velocidades calculadas en el inciso B. Entonces yo tengo la posición de una partícula en dos dimensiones, porque yo tengo acá R, que depende del tiempo y tiene la dirección y esta otra tiene la dirección J. Entonces tengo 4 centímetros más 2.5 centímetros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado en la dirección de I, más 5 centímetros sobre segundo por t en la dirección de J. Entonces este es el vector posición que a mí me describe la posición de la partícula con respecto al tiempo. Y según lo que vimos, ¿verdad? Entonces tengo que la velocidad media sería R evaluado en 2 segundos menos R evaluado en 0, ¿verdad? Porque yo quiero calcular la velocidad y dirección de la velocidad media entre 0 y 2 segundos. Entonces, R2 va a ser R evaluado en 2 segundos y R1 va a ser R evaluado en 0. Y mi delta T va a ser T2, que va a ser igual a 2, menos T1, que es igual a 0 segundos. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo aquí? Pues primero tengo que evaluar R en 2 segundos. Entonces, aquí está el tiempo y también por aquí está el tiempo. Entonces tengo 4 centímetros más 2.5 centímetros sobre el segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado en la dirección de I, más 5 centímetros sobre segundo por el tiempo 2 segundos en la dirección de J. Ahora, menos R evaluado en 0 segundos. Si evalúo R en 0 segundos, esto se me hace 0, esto de acá también se me hace 0 y únicamente me queda 4.0 centímetros en la dirección de I, que es lo que tengo por acá. Y delta T va a ser 2 segundos menos 0 segundos. Entonces, continuando, yo tengo lo siguiente. Tengo 4.0 centímetros en la dirección de I. Si se fijan acá hay unos corchetes, ¿verdad? Quiere decir que todo esto que está dentro de los corchetes tiene dirección I. Entonces tengo 4 centímetros en la dirección de I más 2.5 centímetros sobre segundo al cuadrado por 2 al cuadrado sería 4 por 2.5, que es 10. Y se me cancelan los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado que tengo acá. Entonces me quedaría como 10 centímetros en la dirección de I, más 2.5 por 2. Acá se me cancelan los segundos y únicamente me quedaría 10 centímetros en la dirección de J, menos 4 centímetros en la dirección de I. Entonces acá veo que se me cancelan estos dos términos porque este está positivo y este está negativo y tienen la misma dirección. Entonces al final me queda que la velocidad media sería 5. Acá me faltaron las unidades que son centímetros sobre segundo.
Por acá tengo 5 centímetros sobre segundo en la dirección de Y más 5 centímetros sobre segundo en la dirección de J. Porque tengo 10 entre 2, 5 y 10 entre 2, 5. Ahora, aquí no hay que confundirse, ¿verdad? Que yo no puedo sumar estos dos términos porque son dos vectores que tienen diferente dirección. Distinta dirección. Sí, este tiene dirección en Y y este tiene dirección J. Hay que tener mucho cuidado en eso porque no se tienen que confundir, que yo no puedo sumar estos dos vectores. Ahora me preguntan la dirección del vector de velocidad media. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá el vector aceleración media en azul, yo puedo descomponer este vector como la velocidad media en X más la velocidad media en Y. Y acá tengo un ángulo θ desde mi eje X positivo. Aquí tengo mi eje X, por acá tengo mi eje Y. Entonces yo tengo que mi ángulo θ desde mi eje X positivo, que es donde está mi velocidad media en X, hasta el vector de la velocidad media. Entonces, tangente de θ, que sería lado opuesto sobre lado adyacente. Entonces sería la velocidad media en Y entre la velocidad media en X. Y esto sería como la velocidad media en Y. Entonces, ¿qué sería la velocidad media en Y? La velocidad media en Y es la componente que tiene dirección J, que es 5 centímetros sobre segundo. Acá me faltó colocarle segundo, sobre segundo. Entonces tengo la componente en Y 5 centímetros sobre segundo y la componente en X también 5 centímetros sobre segundo. Y eso me da que tangente de θ igual a 1. Sacando tangente inversa a ambos lados, tengo que θ es igual a tangente inversa de 1. Y esto es igual a pi cuartos. Y pi cuartos, pues es un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Quiere decir que esta velocidad media, el vector de velocidad media está a 45 grados de mi eje X. Y es bastante también congruente porque debido a que yo tengo la misma magnitud en la dirección de X y la misma magnitud en la dirección de Y. Entonces, esta sería la dirección de la velocidad media. Ahora, me piden también la magnitud del vector velocidad media. Por teorema de Pitágoras, entonces, la magnitud de la velocidad media es la raíz cuadrada. Lig, una pregunta. Dígame. El ángulo dijo que era 45, ¿verdad? Sí. Pero podríamos poner 45 ahí en vez de pi cuarto. ¿O es Eh, necesario poner pi cuarto? Eso depende de cómo tenga configurada la calculadora. Si la tiene en radianes, le va a dar pi cuartos. Si la tiene en grados, le va a dar 45 grados. Sí, la tengo en grados, pero eso me da 45. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, la magnitud de la velocidad media sería la componente en x al cuadrado, por Pitágoras lo podemos ver acá, más la componente en y al cuadrado. Entonces, la componente en x son 5 centímetros sobre segundo. Acá también me faltó colocarle sobre segundo al cuadrado más 5 centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto es raíz de 50, que es aproximadamente 7.1 centímetros sobre segundo. Entonces esa sería la magnitud de mi velocidad media. Esto respondería al inciso A del ejercicio. Vamos a continuar y vamos a responder el inciso B.
Dice, calcule la magnitud y dirección de la velocidad instantánea en t igual a 0, t igual a 1 y t igual a 2 segundos. Ahora lo que tengo que calcular es la magnitud de la velocidad instantánea en t igual a 0, t igual a 1 y t igual a 2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como vimos en la teoría, la velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo. Y la magnitud, pues sería la magnitud de esa derivada. Entonces, yo ya tengo el vector r que depende del tiempo. Entonces, la velocidad sería derivar r con respecto al tiempo. ¿Cuánto sería entonces? Si se fijan, este término de acá no está multiplicado por el tiempo, entonces es una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Este término de acá está multiplicado por t al cuadrado. Entonces, la derivada de t al cuadrado es 2 por t, multiplicado por esta constante, 2.5 centímetros sobre segundo al cuadrado, en la dirección de y, porque sigue siendo un vector, ¿verdad? Más 5 centímetros sobre segundo por el tiempo. La derivada de esto, pues únicamente sería 5 centímetros sobre segundo en la dirección de j. Entonces, esta sería mi expresión general de la velocidad. Ahora, me dice que evalúe entonces la velocidad en 0 segundos. Si yo evalúo esta expresión en 0, este término de acá sería 0 y únicamente me quedaría este término, 5 centímetros sobre segundo en la dirección de j. Y la magnitud de este vector, la magnitud de un vector es un escalar, ¿verdad? Entonces, la magnitud de este vector sería únicamente 5 centímetros sobre segundo. Aquí ya no lleva dirección, porque la magnitud de un vector es un escalar, ya no sería un vector. Entonces, ¿cuál es entonces la dirección de ese vector? Sería igualmente como lo saqué anteriormente, que tangente inversa de bx sobre by. Perdón, creo, permítame un segundo, quiero ver algo. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Creo que aquí lo escribí al revés. ¿Alguien me confirma eso? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así sería. Y acá lo escribí también al revés. Permítame un segundo, solo corrijo esto. Ok, ahí estamos. Entonces yo tengo que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es lo mismo que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces yo tengo que la componente en y de mi vector velocidad evaluada en 0 segundos es 5 centímetros sobre segundo. Por acá lo tengo. Y la componente en x, como no existe, sería 0. Sería 0. Ahora, si se fijan, acá dentro del argumento de la tangente inversa me quedaría by sobre bx. Pero si se fijan, bx es igual a 0. Entonces, aquí tendría
una forma indeterminada, ¿verdad? Un número entre 0 es una forma indeterminada. Entonces, pero para sacar ese O valor, tendería al infinito también. ajá, exacto. Lo que nosotros vamos a hacer para no cometer un error algebraico, lo que vamos a decir es que vamos a sacar que teta es el límite cuando bx tiende a 0, que no es igual a 0, sino que tiende a 0. Entonces, el argumento de tangente inverso tendería al infinito, y tangente inverso de infinito es pi medio. Entonces, de esa forma, yo puedo sacar entonces esa velocidad. Y pi medios es, ¿cuántos grados son pi medios? 90 grados es. Ajá, 90 grados, exactamente. Y si se fijan, es bastante congruente porque yo tengo que la componente en X es 0, o sea que en X no hay componente. Y la componente en Y son 5 centímetros sobre segundo. Entonces, si yo hago esto, entonces el ángulo desde X hasta este vector son 90 grados, que es el pi medios que yo tengo por ahí. Y bueno, esto, el inciso A también me dice que lo evalúe en 1 y también que lo evalúe en 2. Es hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo evaluar el tiempo en 1 y hacer lo mismo que hicimos acá, y evaluar en un tiempo 2 y hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Ahorita me lo voy a saltar porque es exactamente lo mismo, ustedes lo pueden ver con detenimiento, y por cuestiones de tiempo me lo voy a saltar para irnos de una vez al inciso C, que el inciso C me dice lo siguiente. El inciso C dice: dibuje la trayectoria del punto t igual a 0 a t igual a 2 y muestre las velocidades calculadas. Entonces lo que vamos a hacer pues es graficar la trayectoria y colocar las velocidades. Por ejemplo, vamos a hacer un poco más pequeño esto. Por ejemplo, yo tengo los vectores posición evaluada en 0 segundos, en 1 segundo y en 2 segundos. Mi vector posición en 0 segundos es 4 centímetros en la dirección de Y, o sea, en la dirección de X. Entonces yo tengo acá X y tengo Y. Entonces, ¿cuál va a ser entonces mi punto R de 0 segundos? Entonces mi punto R 0 segundos es este punto que yo tengo por acá. Entonces ese sería R de 0. 4 centímetros en X. ¿Y cuál sería mi R1? Mi R1 es 6.5 centímetros en X, más o menos acá. Puede ser esto más para arriba. Entonces es 6.5 centímetros en X y 5 centímetros en Y. 6.5 con 5, entonces tendría que este punto es R en un segundo. Y ahora, antes de continuar, vamos a ver cuál es la velocidad en R igual a 0. Entonces, en R igual a 0 segundos es este punto, ¿verdad? Y la velocidad en ese punto, ¿cuánto vale? Son 5 centímetros sobre segundo en la dirección de J, o sea, en la dirección de Y. Entonces tengo únicamente que la dirección de la velocidad tiene dirección en J, entonces va en esta dirección y tiene una magnitud de 5, ¿verdad? Tiene una magnitud de 5, y esto es
tangente a la trayectoria. Esta velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces esa sería la velocidad en 0 segundos. La velocidad en un segundo, ¿cuánto sería? Sería 5 centímetros sobre segundo en i, o sea 5 en i más 5 en j más 5 en j. Entonces me daría un vector velocidad resultante como el que tengo por acá. ¿Verdad? Yo tengo como 5 en i y 5 en j, y el vector resultante de esto sería el vector que yo tengo dibujado por acá. Entonces este sería mi vector velocidad en un segundo, y es tangente a la trayectoria, siempre es tangente a la trayectoria, ¿verdad? Entonces mi punto R2, o sea R en 2 segundos, tengo que es 14 centímetros más 10 centímetros. Entonces tendría 14 en la dirección de I más 10 en la dirección de J. Entonces este punto sería mi R de 2 segundos. Y por acá tengo la velocidad en 2 segundos, que es 10 en X más 5 en Y. Entonces tendría unos 10 por acá en X, y aquí no me copo muy bien, pero aproximadamente unos 10 en X y unos 5 en Y. Entonces este sería mi vector resultante de la velocidad en t igual a 2 segundos. Y eso sería prácticamente la resolución de este ejercicio. ¿Tienen alguna duda o comentario hasta el momento? Creo que no, Ligui. Así como explicó ahorita la clase, que primero explicó la teoría y de ahí explicó ese ejercicio, se entiende un poco bien la clase. Creo que así es bueno. Me alegra mucho. Igualmente, si cualquier sugerencia de ustedes, ¿verdad? Yo estoy abierto. Si ustedes me dicen, entendemos mejor de tal manera, entonces yo estoy abierto a, pues, a cambiar siempre la metodología, dependiendo de cómo ustedes entiendan mejor la clase. Sí, creo que así sí está bien que explique un poco allá la teoría, pero que también explique un ejercicio así, paso a paso, que lo vaya explicando. Y en el examen no sé si va a poner ejercicios así similares. Sería, Sí, no sé. son ejercicios Okay. No. que similares a los que yo he explicado en la clase, utilizando Ajá. los mismos principios de la teoría. Sí, exacto, eso. Maestro, tengo una pregunta con respecto a la posición. Dígame. Uno es más que todo una incógnita que tengo, ya sea en pruebas o en exámenes, si ponemos la posición en grados o en radianes, ¿es válida de las dos formas? En cualquier circunstancia, yo les voy a decir en la descripción de la prueba, siempre es muy importante que lean la descripción que aparece en la prueba. Entonces yo les voy a decir ahí, por ejemplo, en la prueba que hicimos, en la descripción yo les coloqué que no debían de colocar unidades en las respuestas, y hay bastantes que lo hicieron. Entonces sí deben de tomarse el tiempo para leer la descripción que les pongo en las pruebas. Entonces ahí yo les diría, colóqueme los ángulos en radianes o en grados, colóqueme unidades, no coloque unidades, o yo les diría todo lo que deben de saber y cómo llenar los espacios en las pruebas.